El método de la investigación reúne dos rasgos distintivos. Es un saber prescriptivo ya que indica cómo deben hacerse las cosas y cómo debe desarrollarse la ciencia, pero también es analítico porque como su nombre lo indica, analiza y estudia la ciencia. La metodología de la investigación requiere de pasos que permitan a quien esté investigando alcanzar su meta u objetivo. Estos pasos contribuyen a la metodología que valora y analiza los métodos a seguir una investigación. Número uno, define el problema que deseas estudiar. Número 2, una vez definido el objeto o estudio, hecho o problema que vas a investigar, deberás definir el objetivo de tu investigación, por lo que debes estudiarse, porque es útil, es decir, definir para qué. Número 3, determina lo que quieres encontrar. Número 4, buscar la mayor cantidad de información relacionada con el tema de tu investigación. Número 5, en caso de estudiar un acontecimiento social, en cuál de las partícipes, por ejemplo, un suceso en tu comunidad, tu experiencia y el del resto de las personas son fuente de datos de información. Número 6. Para realizar los datos de información que obtengas es probable que utilices una herramienta matemática, instrumentos estadísticos como gráfica. Número 7. Analiza el contenido obtenido y elabora un informe con los resultados de tu investigación. Por consiguiente, para realizar una buena investigación debemos de seleccionar el método adecuado. Por ello, les mencionaremos cada uno de los métodos, al igual que les diremos un ejemplo de ello. Para comenzar, les mencionaré el método inductivo. Este método es considerado el método por excelencia de las ciencias naturales. Por medio de este se obtienen conclusiones a partir de afirmaciones o hechos ya científicamente probados. Por ejemplo, cuando investigas un accidente, si te involucras y llegas instantes después de que ocurrió y tomas notas, fotos y estás atentos a todos los detalles, entonces es inductivo porque te involucras de lleno en él. Método deductivo. Parte de datos generales aceptados como válidos para que por medio del razonamiento lógico logre deducir parte de verdades establecidas como principios generales y después aplicarlos a casos particulares o individuales. Según este método, la conclusión se encuentra dentro de las propias premisas, es decir, la conclusión es una consecuencia de las mismas. Esta estrategia de razonamiento se fundamenta en leyes o principios y fenómenos o hechos concretos con una validez universal. Retomando el ejemplo ya antes mencionado, pero ahora si lo investigamos por medio de las noticias, periódicos o lo que escuchamos de la radio y de ahí sacamos conclusiones, entonces eso lo hace deductivo porque estamos fuera del área de la investigación. Método analítico. Se basa en dividir un todo en sus elementos, por la necesidad de conocer la naturaleza del objeto que se estudia revisando cada uno de ellos. Conocer más sobre el objeto que se estudia nos lleva a comprenderlo y compararlo. Ejemplo del método analítico podría ser cuando se desea conocer si una parte del cuerpo humano tiene alguna infección o si entre sus células hay algunas cancerosas. Es necesario descomponer el todo, el órgano en cuestión, que en estos casos se hace con un tejido de este, y luego de descomponer sus partes es posible conocer si existe alguna enfermedad. Método sintético. Este método tiende a reconstruir un todo. Tiene como fin comprender la esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes. Se utilizan procedimientos analíticos y sintéticos. Ejemplo del método sintético. Cuando se busca resolver un crimen, es necesario unir poco a poco las piezas que se van encontrando. Y de esta manera se dará con la respuesta y se podrá explicar cómo, cuándo, quién y dónde se cometió el acto ilícito. Es decir, se llegará al todo a partir de sus partes. El método histórico es una serie de técnicas, procedimientos que tienen los historiadores para poder trabajar con las fuentes primarias o evidencias de algún hecho histórico para poder escribir de manera más precisa posible un acontecimiento del pasado. Un ejemplo del método histórico se pudiese encontrar en los pergaminos de firma de la independencia o constituciones que están en los respectivos panteones nacionales para el estudio de un investigador histórico. El método de investigación es en el que el investigador controla deliberadamente las variables que delimitan relaciones entre ellas. Está basado en la metodología científica. Este método recopila datos para comparar las mediciones de comportamiento de un grupo o control. Se practica la mayor parte de las veces dentro del marco ideal del laboratorio.
El método experimental está sustentado por dos pilares fundamentales, la reproducibilidad y la falsibilidad.